Pues muy buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a reflexionar sobre el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. En los versículos del 4 al 8 lo voy a leer en voz alta y ustedes me siguen. Dice así la palabra del Señor. Las salutaciones a las 7 iglesias. A Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oremos a Él. Padre bueno y misericordioso, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, por esta tarde que nos permite seguir compartiendo tu palabra a través de la revelación de Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que las palabras escritas en este libro sean de gozo, paz y esperanza para tu pueblo. Que tu Espíritu Santo nos guíe y ponga confort y entendimiento en el corazón de cada uno de los que nos escuchan. Es tu tiempo, Señor. Nosotros somos solo humildes servidores. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, la semana pasada iniciamos obviamente una serie de sermones referentes al libro del Apocalipsis, en el cual comentamos varias cosas. Comentamos que el Apocalipsis no es un libro de los eventos futuros, ni de los desastres espectaculares, que tampoco es una bola de cristal para predecir el futuro. No, es más bien el libro de las bienaventuranzas. Un libro donde el personaje principal es el Cordero resucitado. Y el tema central de todo el Apocalipsis es Jesucristo. No podemos entender el libro del Apocalipsis a menos de que lo interpretemos a la luz de los sucesos contemporáneos, es decir, los hechos de su época. No podemos olvidar, y que es verdad, que este libro tiene un mensaje para hoy. Pero como digo, no lo podemos entender si no entendemos lo que el Espíritu dice a las iglesias de hoy. Porque tantas necesidades tiene la iglesia del pasado como las necesidades de nosotros. Así que nos encontramos, por consiguiente, que el Apocalipsis está repleto de referencias acerca de sucesos, de circunstancias contemporáneas. Es decir, se estaba persiguiendo de una manera severa, de una manera amarga a los creyentes. Fíjese lo que dice la Escritura. Su sangre estaba siendo derramada. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, Apocalipsis 16, versículo 6, Apocalipsis 17, versículo 6 y capítulo 19, versículo 2. También dice la Escritura que algunos se sentían desfallecer en las mazmorras más oscuras o estaban a punto de ser encarcelados. Eso también nos lo dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Nos dice el texto que tenían hambre y tenían sed y carecían de las cosas necesarias para el sostenimiento de la vida.
Entramos al texto, Apocalipsis 6, versículo 8, capítulo 7 y versículo 16. Pero también nos dice que otros fueron arrojados a las fieras, al circo romano. Nuevamente Apocalipsis 6, versículo 8. Y que muchos cristianos habían sido degollados. Así lo menciona el capítulo 20, versículo 4. Como verán, el entorno de la iglesia o de las iglesias no era nada fácil. Tampoco para Juan. Juan se encontraba, nos dice la escritura, desterrado en la isla de Patmos, capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué? Porque el gobierno romano promovía la persecución de los cristianos, pero promovía profundamente el culto al emperador, que incitaba a una religión falsa. Por ello, el escritor dice que su capital era el centro de la concupiscencia, el centro del pecado. Capítulo 13, versículo 7, ¿sí? Capítulo 17, versículo 18. Pero también había falsos maestros y las falsas enseñanzas que afectaban a la iglesia. Capítulo 2, versículo 2. Y así sucesivamente hay otros textos. Sin embargo, mis amados hermanos, los creyentes verdaderos, los verdaderos cristianos de esa época, hacían brillar la luz de Cristo en medio de las tinieblas, en medio de la superstición, en medio de la incredulidad. Todas estas cosas eran verdaderas, eran realidades, duras realidades para la iglesia de aquella época. Fíjese, los hermanos de esa época, de la iglesia perseguida, no tenían el interés de saber cuáles eran los grandes acontecimientos del futuro o de los siglos futuros. No, estaban interesados, ¿sí? Les urgía, ¿sí? Saber de la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la iglesia y el mundo, entre Cristo y el dragón, entre la verdad y el error. Y eso era una guerra que se llevaba a cabo en esos días. Pero si usted lo ve, también se llevan a cabo en el día de hoy. La iglesia de hoy también lucha entre la luz y las tinieblas, entre la iglesia y las ofertas del mundo, entre Cristo y el príncipe de este siglo, entre la verdad y la mentira de las falsas teologías, de las falsas religiones, de las falsas filosofías, ¿sí? Y así como se llevaba esa guerra en ese tiempo, nosotros tenemos también un momento de aflicción. Por eso el Apocalipsis es una respuesta a las necesidades urgentes de los creyentes perseguidos y afligidos penosamente. Por lo tanto, el propósito inmediato del Apocalipsis es el de dar fortaleza al corazón agitado de los creyentes perseguidos en el primer siglo. Cada párrafo de esta gran profecía, de esta gran palabra de Dios, está lleno de significados, de instrucciones, pero sobre todo de consuelo para las 7 iglesias de Asia Menor. Y cuando decimos a las 7 iglesias, el apóstol Juan utiliza el número 7 y que significa o que determina una totalidad. Cuando entremos a las 7 iglesias a las cuales van dirigidas las cartas, pues les puedo decir que en realidad es a la iglesia en general, porque dice la escritura que somos un solo cuerpo. Entonces es a la iglesia del pasado como a la iglesia de hoy. El Apocalipsis radica sus circunstancias en hechos contemporáneos, pero también en las escrituras. Más adelante les voy a decir por qué están sustentadas con la escritura. A pesar de que Martín Lutero y el mismo Juan Calvino, años atrás, no le dieron su importancia a este libro. Pero con el paso de los años y con el estudio, vemos que el Apocalipsis está integrado con muchas y muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, tiene un sustento teológico bíblico.
Y este libro del Apocalipsis, esta gloriosa profecía, la hizo Dios. Dios fue quien la entregó en visión. Es el Dios que inspiró las Escrituras, también es el autor de este libro llamado Apocalipsis. No olvidemos lo que dijimos la semana pasada, el primer capítulo del Apocalipsis, que consta de 7 partes, que primeramente está la introducción, que incluye los 3 primeros versículos que vimos la semana pasada, ¿sí? Habla de la bienaventuranza en el versículo 3, ¿sí? También contiene una declaración de su origen, de dónde viene la palabra de Dios Padre al Hijo, ¿sí? Y de la primera bienaventuranza. Por lo tanto, el libro es revelación de Jesucristo. Y al ser una revelación de Jesucristo, es una comunicación directa de Dios y que no se deriva de ninguna fuente humana. Es la revelación, apréndanselo, es la revelación de Jesucristo, porque Jesucristo se la mostró a Juan y por medio de él a la iglesia. Qué hermoso, Dios se comunica siempre con nosotros. Y ahora, después de recordar brevemente a través de la introducción, pues tenemos otra parte de este primer capítulo al que le hemos llamado un saludo del cielo. Y lo reflexionaremos en 5 movimientos del texto que hemos leído del versículo 4 al versículo 8. Pudieran parecer muy extensos, pero no importa. Si no lo terminamos hoy, continuamos la otra semana. Pero esperemos que lo podamos concluir. El primer punto es un saludo en 3 partes. El segundo, un destinatario. Tercero, un sentimiento transformador. El cuarto, una visión presente. Y el quinto, un epílogo, es decir, el Dios en quien nosotros confiamos. Muy bien, pues déjenme leer estos primeros versículos. Dice la Escritura, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, el primer saludo, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí encontramos el saludo en 3 partes. Del Padre, del que es, el que era y el que ha de venir. Después, el de los 7 espíritus que están delante del trono. Y después, de Jesucristo, el testigo fiel. Por eso digo que esta forma de salud es una forma hermosa y extraordinaria. Porque no todos los días recibimos un saludo, hermanos, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y hoy estamos conformados como iglesia, porque como dice la palabra, donde están 2 o 3 en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Por eso ese saludo es para ustedes el día de hoy. Juan, el escritor y portador de este mensaje, aquel que lleva las buenas nuevas, el siervo fiel, el pastor de las iglesias de Asia, a quien les lleva el testimonio fiel de Jesucristo, da ese saludo inicial, gracia y paz. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor, el regalo que Dios ha dado de manera inmerecida para todos los pecadores. Para los que no lo merecíamos, Dios nos da de su gracia y el apóstol Juan lo recuerda. ¿Sí? Es decir, el perdón de pecados y la dádiva de la vida eterna. Y la paz, que es la sonrisa de Dios en el corazón de sus hijos, que han sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Jesús es el que nos ofrece esta dádiva y nos da este regalo cuando estaba con sus discípulos. ¿Qué les dijo el Señor antes de que se fuera? Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por ello,
ese favor y bienestar es triple para todos ellos y también para nosotros. Es decir, viene del que es y que era y que ha de venir. Esta gracia y esta paz las provee el Padre, la reparte el Espíritu Santo y las merece el Hijo por nosotros. Por lo tanto, los tres son mencionados en este saludo. Pero dice del que es, del que era y del que ha de venir. Este es un título ya muy conocido, es un título de Dios, conocido desde el Antiguo Testamento. Lo tenemos en Éxodo 3:14, cuando Moisés está con el Señor y el Señor le dice, yo soy el que soy. Cuando él le pregunta, yo voy a Faraón, ¿y quién le digo que quién me envía? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Por eso este título tripartita es una idea original, ¿sí?, de una de las versiones griegas de yo soy el que soy, y que es el nombre más exaltado y único nombre propio del Dios de Israel. Los rabinos de esa época, mis hermanos, los rabinos judíos, explicaban esta frase diciendo que lo que Dios quería decir es, yo fui, yo sigo siendo y seré en el futuro. Pero también dentro de la mitología griega, los griegos decían, obviamente con sus dioses, hablaban de Zeus. Dice Zeus que fue, que es y que será. Y estos adoradores míticos decían, Zeus es el primero y Zeus es el último. Zeus está a la cabeza y Zeus está en el centro. Y que de Zeus procedían todas las cosas. Sin embargo, el escritor de Hebreos declara una verdad tangible, tan tangible como hermosa. Hebreos 13:8. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso se puede comprobar. Y eso es una verdad eterna. No podemos comprobar la existencia de Zeus, es un dios mitológico, pero podemos comprobar históricamente que Jesucristo es el Señor, que es el mismo ayer, es hoy y es eternamente. Entonces damos gracias a Dios que a través de la Escritura el Señor se nos va revelando y nos va dando más claridad a quien nosotros creemos y adoramos. Después viene el saludo de los 7 espíritus. Esta expresión de los 7 espíritus hace referencia al Espíritu Santo en la plenitud de sus operaciones e influencias en el mundo, pero también en la iglesia. Es decir, la idea de los 7 espíritus se conecta con las 7 iglesias, sí, pero también en Hebreos capítulo 2, versículo 4, se conecta cuando dice el escritor que Dios da, es decir, reparte del Espíritu Santo. Sí, reparte dones. Es decir, proporciona, ¿sí?, dones a sus hijos, a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros don de sanidad, a otros don de profecía. Se refiere a esa parte de los 7 espíritus, a esa totalidad del Espíritu Santo. Así que la idea aquí es que los 7 espíritus representan la porción del Espíritu de Dios que dio a cada una de las iglesias y que por lo tanto querría decir que no va a dejar a ninguna comunidad cristiana sin la presencia, sin el poder, sin la iluminación del Espíritu Santo. Sin embargo, tenemos que reconocer, como dicen varios comentaristas, que es un texto de los más complejos que hay. Porque dice, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, es una de las frases más difíciles en todo el libro del Apocalipsis. Pero nos deja esta idea, y creo que la Escritura
nos puede confirmar. El 7 es la plenitud de. Entonces, los 7 espíritus representan la totalidad del poder del Espíritu Santo. El tercero, de Jesucristo, el testigo fiel. Un testigo, ¿qué es un testigo, mis amados hermanos? Es esencialmente una persona que habla de algo que conoce de primera mano. Por eso, Jesús es el testigo de Dios. Es la persona que tiene un conocimiento exclusivo y de primera mano referente al Señor. Veamos lo siguiente. Él es testigo al que le podemos dar crédito. ¿Por qué? Cuando él dice, el Padre y yo somos uno. ¿Sí? Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Por lo tanto, él es testigo de las cosas que Dios hace, desde la eternidad pasada hasta hoy. Y esto es una idea, un pensamiento del escritor, del mismo escritor del Apocalipsis de Juan, ¿sí? En que Jesús es testigo de la verdad de Dios. Fíjese, y menciona que cuando estuvo con Nicodemo, Jesús le dice, de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, Juan 3:11. Y también lo dice a Pilato, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. ¿Y a qué hemos venido nosotros también, hermanos? ¿A qué nos llamó el Señor sino a ser testigos y dar testimonios de la verdad que es en Cristo Jesús? Respecto a Cristo, notamos que se le describe primero en cuanto a su ministerio en la tierra, como el testigo fiel. Luego, en conexión con su muerte y resurrección, como el primogénito de los muertos. Y finalmente, en términos que expresan su exaltación actual, como el príncipe de los reyes de la tierra. Pero lo más hermoso, mis amados hermanos, que su resurrección triunfante siempre va a presagiar y va a garantizar la nuestra propia resurrección. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Colosenses 1:18, Primera de Corintios 15:20 al 23, Romanos 8:29. Si no estuviésemos acostumbrados nosotros como hijos de Dios que leemos constantemente la Escritura, este cambio de lenguaje nos podría sorprender de manera impactante. La cruz en realidad transforma la muerte en nacimiento, mis amados hermanos. La cruz transforma la muerte en nacimiento. ¿Por qué? Porque en cuanto que, como dice Pablo, estoy juntamente crucificado con él, pero para vida eterna. La funeraria es la sala de los partos. ¿Cuál es la funeraria? La cruz es la sala de los partos. ¿Por qué? Porque ahí hay vida. En la cruz el Señor murió para darnos vida y vida en abundancia. Solo Cristo pudo hacer de la muerte una figura del nacimiento. Leyendo un poco algunos escritores y leyendo a Miguel de Unamuno, él decía, Cristo ha hecho de la muerte nuestra madre. Porque en cuanto morimos, luego entonces vivimos plenamente en Cristo. Eso es una buena noticia y una realidad para nosotros. Por eso cuando el apóstol Pablo llama a Jesús el primogénito de toda la creación, que es Colosenses 1:15, quiere decir que le corresponde a él el primer lugar de honor y de gloria. Si tomamos la palabra en este sentido, quiere decir que Jesús es el Señor de los que ya han muerto, como también lo es de los que aún seguimos vivos. Es decir, no hay parte del universo,
No hay parte en este mundo, ni en ningún otro, ni de la vida, ni de la muerte, de la que Jesucristo no sea Señor. Por eso Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí hay dos cosas que ver. Aquí hay una evocación al Salmo 89, 27, que dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y dentro de los rabinos judíos, ellos consideraban que ahí, en ese salmo, se hacía referencia al Mesías que estaban esperando. Y por consiguiente, pues es decir que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra y habría que proclamarle Mesías. Hay un comentarista también bíblico que señala la conexión entre este título de Jesús y el relato también de Jesús con las tentaciones en el desierto. Y es interesante porque dice que el diablo subió a Jesús al pináculo del templo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me rindes culto. Mateo 4:8 y Lucas 4:6. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El diablo le pretendía decir al Señor, ¿sí?, que a él se le habían entregado todos los reinos de la tierra. Y por eso le hacía la propuesta a Jesús que si hacía un trato con él, él le daría parte de ellos. Y esto, mis amados hermanos, no es otra cosa más que es una alucinante arrogancia del diablo. Porque lo que le propuso él a Jesús, al final de cuentas, Jesús de todos modos lo tendría. De todos modos lo tendría. Tendría todos los reinos, porque así estaba escrito. Y suponiendo que le hubiera hecho caso al diablo, el diablo no podía haber cumplido con esa promesa, porque el diablo siempre da falsas promesas. No podía cumplir lo que no le pertenece, porque eso solo le pertenece y le pertenecerá al Señor. Por eso, sin hacer contubernios con el maligno, sino mediante la lealtad inquebrantable y el amor con que aceptó la cruz, Jesús llega al señorío universal. Y diríamos: amén, gloria al Señor que es nuestro Señor. Detrás de este tercer título, el soberano Señor de los reyes de la tierra, podemos observar otro momento, dentro de la teología cristológico, la ascensión de Jesús para sentarse con toda la autoridad y dominio a la derecha, a la diestra de Dios Padre. Habiendo sido obediente y hasta la muerte de cruz, Cristo es exaltado y colocado a la diestra del Señor, así lo dice Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Su redención, su resurrección y su ascensión le confieren toda autoridad en los cielos y en la tierra. Eso dice Mateo 28, 19. No solo en el cielo, sino también en la tierra. Sobre los vivos y sobre los muertos. Así lo dice Romanos 14, 9. Y sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Lo afirma la Escritura, Efesios 1, del 20 al 23. Por eso la frase reyes de la tierra aparece 9 veces en el Apocalipsis, con un desarrollo muy significativo. Y en esta primera referencia, los reyes, incluyendo al mismo emperador romano, son declarados súbditos de la autoridad de Cristo. Más adelante veremos algunas otras referencias. Y hasta aquí, de manera general, hablamos del primer punto. El segundo es mucho más breve porque hay un destinatario y ese destinatario es un cuerpo. Sabemos que el libro está dirigido a las 7 iglesias que están en Asia. Y estas iglesias son mencionadas en el versículo 11 del capítulo 1. Y estas iglesias estaban situadas en la provincia romana de Asia, es decir, la parte occidental de Asia Menor.
Y nos menciona las iglesias, empezando por Éfeso, que es la más cercana a la isla de Patmos, y a la vez la que más amaba Juan. ¿Por qué? Porque Juan fue pastor de esta iglesia de Éfeso. Después, Esmirna y Pérgamo, luego Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias, hermanos, forman, en cierto modo, un círculo así, o sea, algo irregular, como una pequeña curvita, como están colocadas las iglesias, así. Sin embargo, existían otras iglesias importantes también en ese territorio. En Colosas y Herápolis, cerca de la Odisea, la iglesia de Troas, ¿sí? Y posiblemente hay una iglesia que se llama Magnesia y otra Tralia, cerca de Éfeso. Sin embargo, parece que Juan escribió exactamente a estas 7 iglesias para señalar mediante este número simbólico que su mensaje profético era para toda la iglesia del Señor. Por eso cuando decimos para toda la iglesia, es para la iglesia de hoy. También para nosotros el Señor nos habla. En las realidades específicas de las 7 iglesias que él amaba tan profundamente, procediendo de lo concreto a lo universal, Juan veía el mensaje de Cristo para todas las comunidades de fe, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Por eso, hoy como iglesia, somos destinatarios de tan grande bendición al recibir el saludo de la gracia y de la paz del que es, del que era y del que está viniendo. Y del que está viniendo. Y si nos animamos, tenemos un tercer punto, es un sentimiento que transforma. ¿Qué quiere decir esto? Juan ya ha dado el saludo de parte de Dios, el saludo del Espíritu o de los 7 Espíritus, pero también el saludo de Cristo. Ahora, nosotros como comunidad recogemos ese mensaje y ¿cómo debemos de responder? Sino alabando directamente al Señor, el autor de nuestra salvación. Porque somos los que oramos y Él es el destinatario de nuestras oraciones y de nuestros cantos. A Él debemos de rendirle honra y gloria como nuestro libertador. A Él tenemos que glorificarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo 5? Aquel que nos ama, en el versículo 5, aquel que nos ama, Jesús, el testigo fiel, se muestra como nuestro amante. No en pasado, sino en presente. Y esto tiene que ver con una clave de interpretación del Apocalipsis. Es decir, tanto Juan como vidente, como profeta, y la comunidad, nosotros nos sabemos amados. Y entendemos también el drama final como encuentro de amor, en el cual va a ser a través de las bodas del Cordero. En la segunda mitad del versículo 15, mis amados hermanos, el texto cambia del saludo de una triple bendición a un momento de gloria, como de canto, como de expresión espiritual de gratitud. Quiere decir que de parte de, primeramente el saludo viene de parte de, que se refiere a la fuente de la gracia, que es versículo 1 y 4, que se convierte ahora al que, bien dice aquí, al que nos amó. Primeramente recibimos un saludo de parte de, ahora es al que se refiere a Cristo como triplemente merecedor de toda honra, porque nos ama, nos ha librado de nuestros pecados y nos constituyó en linaje real de sacerdotes. Dice el que nos ama y nos lavó. Es el mismo Cristo de la cruz, el mismo Cristo resucitado, el mismo Cristo de la ascensión. Sí, ese es el que nos ama y siempre seguirá amándonos. El soberano de los reyes de la tierra nos ama.
y por ese amor entregó su vida para liberarnos. Nunca le faltará amor para querer salvarnos, ni fuerza para poder lograrlo. Sin duda, esta realidad tendría que consolar poderosamente, no nada más a Juan y a sus lectores, también a nosotros, porque dice la Escritura, bienaventurado el que lee y oye. Él nos ama y nos hace libres de nuestros pecados al precio de su sangre. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre. A veces decimos y hemos oído cantar con su sangre, sí, pero más que con su sangre es en su sangre. Hemos sido nosotros lavados en su sangre. Y eso es muy hermoso. Veamos algo muy significativo. Fíjese, Juan dice que Jesús nos ama y nos libertó. El amar está en tiempo presente, pero usted vea lo que dice en el versículo 5 de su Biblia. Dice, al que nos amó y nos lavó. La Biblia Reina Valera utiliza amó al utilizar el verbo de manera diferente. Lo encontramos en otras traducciones en tiempo presente. Y les voy a decir, lo correcto es, Él nos ama en tiempo presente. No es en pasado, porque Él no nos ha dejado de amar. Él nos amó, no, Él nos ama. Eso es presente. Lo que sí es pasado es que nos lavó, es decir, nos quitó todo el pecado que tenemos. Por lo tanto, nos sigue amando ahora en esa nueva criatura que somos. Cuando lean nos amó, nos ama. El Señor ama en tiempo presente. Y lo que nos quita, lo deja en el pasado. Nos lavó en su sangre. Es decir, nos quitó de toda pecaminosidad. Es decir, nos libertó. Y esto está en el pasado, lo que indica que es una acción completamente en el pasado y quiere decir que ese acto es único de la cruz. Y en ese acto se logró nuestra completa liberación del pecado. Es decir, que lo que sucedió en la cruz fue una acción definitiva y eficaz en el tiempo, que era la expresión del amor eterno de Dios. Eso grábeselo, hermano. Jesús, el Señor, los ama hoy y los lavó, les quitó las cosas del pasado, ya no la tienen. Eso no se puede volver presente a menos que usted quiera hacerlo. Lo que Jesús hizo, según lo veía y lo expresa Juan, es que nos libertó de nuestros pecados al precio de su propia sangre. Y esto es exactamente lo que dice más adelante cuando habla de los que fueron redimidos por Dios por la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y también es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando hablaba que hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Gálatas 3, versículo 13. Y cuando hablaba de redimir a los que estaban bajo la ley, Gálatas 4, versículo 5. En estos casos, la palabra que se usa es una palabra griega que dice exagorasein, que quiere decir sacar algo comprándolo. Es decir, pagar el precio para comprar a una persona o cosa, sacándola de la posesión del que la tenía bajo su poder. Es decir, el Señor nos compró porque nos ama, nos lavó con su sangre, nos arrebató de las manos del maligno. Nos tenía bajo su poder y ahora ya no lo somos, sino que ahora, ¿sabe qué somos? Dice la Escritura, que no nada más nos redimió, sino que nos dio un reinado. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Apocalipsis versículo 1, 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, dice Juan. Es decir, Jesús ha hecho eso por nosotros.
Obviamente, esta cita bíblica de Apocalipsis 1:6 nos evoca también Éxodo 19:6, que dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Por lo tanto, Jesús hace dos cosas por nosotros. Uno, nos concede la realeza. Es decir, por medio de él llegamos a ser verdaderos hijos de Dios. Y si somos hijos del Rey de Reyes y pertenecemos a un linaje de realeza sin igual, es el cumplimiento de su palabra. Nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero diferentes reyes y sacerdotes a los que aparecían alrededor de esas 7 iglesias. Porque ahora vamos a ver a qué tipo de reinado y a qué tipo de sacerdocio se refiere. Dice que nos ha constituido sacerdotes, ¿sí? Bajo el Antiguo Testamento, el sacerdote era el único que tenía derecho de entrar al lugar donde estaba Dios, al lugar santísimo. Por eso, cuando un judío entraba en el templo, podía atravesar el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres y el atrio de los israelitas. Pero allí se tenía que detener. No podía entrar en el atrio de los sacerdotes, ni acercarse más al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque podía morir. Por eso, en la visión de los grandes días por venir, nos dice Isaías 61:6, se os llamará sacerdotes del Señor. Es decir, que ese día todos los del pueblo de Dios serían sacerdotes y tendrían acceso directo, que fue lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando dice Jesús: consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la Escritura que se rompió el velo del templo de arriba hacia abajo. Eso implica que ya no necesitamos el sacrificio de nadie, ni la intercesión de ningún sacerdote, sino directamente con el Padre. Es ahí donde nuestro sacerdocio, nuestra comunión con el Padre se hace una realidad. Eso es lo que Juan quería decir en virtud de lo que Jesucristo ha hecho. Está abriendo el acceso a la presencia de Dios para todas las personas. Ya no necesitaban matar ningún corderito y tampoco habría un sacerdote. Aún en la Iglesia Católica Romana en estos tiempos, para la remisión de pecados, uno tiene que confesarse con ellos y después cumplir ciertas penitencias. Bueno, son formas litúrgicas de vida. ¿Existe el sacerdocio de los creyentes? Por supuesto que sí. Por eso podemos acudir con toda confianza, como dice Hebreos 4:16, al trono de la gracia, porque tenemos un camino nuevo y vivo en la presencia de Dios. Leyendo un poquito dentro de la literatura judía, hay un Targum, ahorita le explico qué es Targum, que dice: seréis reyes ante mí, adornados con corona, y sacerdotes celebrantes, y una nación santa. Un rabino llamado Eliezer dice que en el siglo venidero los judíos no serán pobres, sino príncipes. Y preguntaban si serían reyes, ellos iban también a oprimir. Y dice este rabino: no, porque dice que serán sacerdotes. Pero si son sacerdotes, vuelven a preguntar, ¿serán itinerantes como los sacerdotes de esa época? Dicen no, porque dice que serán concejales. Es decir, el soberano de los reyes de la tierra nos ha hecho reyes y el sumo sacerdote nos ha hecho sacerdotes para el servicio del Señor, para el servicio de Dios Padre. Por lo tanto, como sacerdotes, mis amados hermanos, gozamos del acceso a la presencia de Dios y estamos llamados a una doble representación. Es decir, representar a Dios ante la humanidad
y representar a la humanidad ante Dios. Una buena responsabilidad. Así que, según el Nuevo Testamento, todo creyente cristiano es sacerdote en Jesucristo, nuestro supremo y gran sacerdote. Pero eso también tiene que ver con un contraste, mis amados hermanos. Hay un doble simbolismo que define el Apocalipsis. Frente a la primera bestia, fíjese, Apocalipsis 13, del 1 al 10, la bestia representa a un rey falso. En contraparte, los cristianos representan al verdadero reinado, al señorío del Señor, como reyes del Dios Altísimo. Es lo que está haciendo en esa comparación. La bestia es un rey falso, mientras que los cristianos son reyes verdaderos, señores del mundo. Después, frente a una segunda bestia, Apocalipsis 13, versículos 10 al 12, ¿sí? Que ellos instauran, ponen un sacerdocio falso. Ante eso, ¿qué es lo que hace el Señor con los cristianos? Los hace verdaderos sacerdotes en un culto expresado en la entrega de la vida. ¿Por qué? Porque para el Apocalipsis no hay tiempo, lugares y ritos separados. Hombres y mujeres se vuelcan al sacerdocio de Dios. Si no fuese así, no tendríamos mucha esperanza. El Targum es una interpretación de una traducción que hacían los judíos. Era una traducción al arameo de la Biblia hebrea, producida o compilada en el antiguo Israel y en Babilonia durante el periodo del segundo templo a comienzos de la Edad Media. Un Targum es una interpretación que hacían los judíos de las Escrituras. Pues si me aguantan, vamos terminando. Una visión presente, cuarto punto. Versículo 7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Y termina con un sí, amén. Pero este no es el tema principal del libro. Sin embargo, constituye una verdadera fuente de consuelo para los creyentes afligidos, pues es la esperanza de los creyentes y la aflicción de los enemigos de la iglesia. Aquí Juan, a partir de este momento, empieza a hablar en términos del Antiguo Testamento. Empieza a referirse de manera secuencial con palabras y citas del Antiguo Testamento. Juan tenía un conocimiento de las escrituras judías, por supuesto que las tenía. Y eso era interesante y significativo para lo que Juan estaba viendo. Cuando Juan vivía, el ser cristiano era estar en constante peligro de muerte. Él mismo experimentó el destierro y la cárcel y los trabajos forzados, y muchos experimentaron la muerte en sus formas más crueles. Por eso, la mejor manera de mantener el coraje y la esperanza en tal situación era recordar que Dios no había fallado nunca en el pasado y que su poder no había disminuido en el presente. Ahora lo que vemos en este texto es un aviso profético y la respuesta de la comunidad. Está diciendo que el Señor viene en las nubes y que todo ojo le verá, y la iglesia responde, amén, así sea. Viene Jesús, tampoco es algo desconocido, porque es aquel que nos amó, aquel que nos liberó, nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? Y dice que viene con las nubes, como lo había visto el profeta Daniel en su capítulo 7, versículo 13, para recibir el reino y culminar la historia.
Quiero decirles que las nubes eran un símbolo natural para, entre comillas, transporte de los seres celestiales. Es decir, Dios cabalga en los cielos, cabalga en las nubes, como dice Deuteronomio 33, 26, el Salmo 68, 4 y el versículo 33. Las nubes son sus carros de guerra, dice el Salmo 104, versículo 3. Por eso en la visión de Daniel, en su capítulo 7, el Hijo del Hombre surca los cielos sobre las nubes para presentarse delante del Anciano de Días y quitar el poder a los imperios opresores para dárselo al pueblo de los santos. La nube significa también la presencia y la revelación de Dios, como ocurrió, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto, Éxodo 13, 21, o en el Sinaí, Éxodo 19, 9, o llenando el tabernáculo, Éxodo 40, 38, y en el templo, primer libro de Reyes 8, 10. Y aún dentro de la tradición judía se hablaría del Shekinah, de la nube de gloria. La nube también no nada más significaba gloria, sino también significaba juicio. Isaías 19:1 y Salmo 18 del 10 al 18. El hecho de que todo ojo le verá, pues el Apocalipsis, que empezaba siendo un texto de comunidad, ahora se convierte en un libro no nada más para una comunidad pequeña, sino para toda la humanidad. Pues dice que todos lo verán y verán a Jesús como Salvador, e incluso aquellos que le traspasaron y aquellos que le rechazaron, hiriendo a Dios. Tiene que ver con las profecías del pasado, Zacarías 12:10 y Juan capítulo 19, versículos 34 al 17. Perdón, dimos entrada. Versículos 34 al 17. Bien. Este rechazo puede volverse ahora en dos cosas: en arrepentimiento o en condena. Por eso, hoy es una gran oportunidad para la gente antes de que el Señor venga. Porque el rechazo de hoy puede significar el arrepentimiento de hoy o la condena del mañana. Para sus enemigos, el retorno de Cristo es una amenaza. Por supuesto que sí. Y para aclarar este punto, Juan cita otra vez el Antiguo Testamento en Zacarías 12:10. Cuando miren al que traspasaron, harán duelo por él, como se haría por un hijo único, y le llorarán amargamente como se llora a un primogénito. La historia que hay detrás de la profecía de Zacarías es que Dios le había dado a su pueblo un buen pastor, pero el pueblo, en su desobediente locura, lo mató. Y se buscaron pastores malvados y egoístas, pero que llegaría un día cuando por la gracia de Dios se arrepentirían con dolor. Y en ese día se acordarán del buen pastor al que habían traspasado y lamentarían apesadumbrados su pérdida y lo que le habían hecho. Por eso Juan toma esta imagen y se la aplica a Jesús. Los hombres le crucificaron, pero llegará el día cuando le vean otra vez. Y entonces él no será una figura quebrantada en una cruz, sino una figura regia a la que se haya entregado, a la que se le entregó el dominio universal. Por eso la Escritura dice: duro es caer en las manos del Dios vivo. Dice que harán duelo por él todas las razas de la tierra. Y efectivamente en el Antiguo Testamento, nuevamente Zacarías 12:10 al 14, nos dice que el dolor de los israelitas en el día del juicio del Señor
y que en ese día habrá llanto de la humanidad ante el Cristo rechazado. Y nos dice si ese llanto puede ser penitencial o de condena, de arrepentimiento creador o de infierno. Por eso, Juan avisa a la comunidad que había celebrado ya en liturgia el triunfo de Cristo. El Señor viene, ya triunfó, y eso es motivo de alegría. Y la comunidad, la iglesia, debemos de responder desde nuestro corazón, sí, amén, dispuesto a recibirle en las nubes, comprometiéndose a cumplir su voluntad en la liturgia de la vida. Es así como que debemos de trabajar. Y vamos terminando con el último punto, el epílogo, el Dios en quien confiamos. No se debe dudar de que este glorioso título se refiere a Cristo. La expresión yo soy el alfa y la omega se encuentra en una forma un poco modificada en el versículo 17. Del 1 al 17 dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí dice yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último, refiriendo al que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por lo tanto, aquí tenemos una descripción maravillosa del Dios en quien confiamos y a quien adoramos. Cuando menciona la primera y la última letra del alfabeto griego, ¿sí?, está expresando la plenitud. De la misma manera que los hebreos en el alefato hebreo, ellos decían el alef como primera palabra y la tau como la última. De hecho, los hebreos tenían un dicho muy parecido a lo que nosotros decimos, de principio a fin, o como decían los griegos, el alfa y el omega. Ellos decían también de la alef a la tau, ¿sí? Los rabinos decían que Adán transgredió la ley del alef, es decir, de la primera palabra, ¿sí? Que la transgredieron del alef a la tau, es decir, de principio a fin. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Transgredieron la ley de principio a fin con la desobediencia. Por eso esta expresión indica que Dios es absolutamente completo, que lo abarca y lo trasciende todo. Por eso Dios es el que es y el que era y el que ha de venir. Es decir, es el eterno. Era antes de que empezara el tiempo. Es ahora y seguirá siendo cuando acabe el tiempo. Ha sido el Dios de todos los que han confiado en Él. Él es el Dios en quien podemos poner nuestra confianza en el momento presente. Y no puede haber ningún acontecimiento ni tiempo en el futuro que nos pueda separar de su amor. Es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos en su capítulo 8, versículos del 35 al 38. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Jesucristo. Por eso Dios es todopoderoso. La palabra poderoso aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Otras tantas en el Antiguo y en el Apocalipsis. Y esta palabra es muy característica del apóstol Juan. Y cuando Juan escribe con ese énfasis, el Todopoderoso, tenemos que pensar bajo qué circunstancias las estaba escribiendo Juan. ¿Cuáles eran esas circunstancias? El poder aguerrido que tenía Roma, que se había levantado para aplastar a la iglesia cristiana. Y ningún imperio había podido resistir a Roma.
Nadie se había levantado, ¿sí?, contra Roma. Y Roma se había sí levantado para aplastar a la iglesia de Cristo. ¿Qué posibilidades tenía el rebaño? Esa manada pequeña, jadeante y acurrucada, cuyo único crimen era estar con Cristo. Ese es nuestro crimen, hermanos. Estar con Cristo y en Cristo. Humanamente hablando, la iglesia cristiana no podría sobrevivir. Es decir, no podrían salir adelante. Y mucho menos si dejaban fuera de sus cálculos, pues el elemento más importante, que Dios es todopoderoso, en cuya mano están absolutamente todas las cosas. Esa es la palabra que describe en el Antiguo Testamento griego al Señor de Sabaoth, uno de los nombres de Dios, al Señor de Sabaoth, el Señor de los ejércitos, que nosotros como iglesia, especialmente mis hermanos Hazel, Arturo, Lili, siempre Jehová de los ejércitos, siempre nace mención de esa palabra. ¿Y cómo me llena? Porque es como reconocer que el Señor es todopoderoso. Todopoderoso. Y cuando ellos lo dicen, evocan a Amós 9:5 y a Oseas 12:5. Esa es la palabra que usa Juan en el texto, ¿sí? Y ese texto es extraordinario. El Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina. Apocalipsis 19:6, y subráyelo. El Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina. A las personas, a los que están y estamos en las manos de Dios, nada ni nadie nos puede arrebatar de esas poderosas manos. Porque si este Dios está detrás de la iglesia cristiana, pues mientras más la iglesia sea fiel a su Señor, nada ni nadie la podrá destruir. Él es el eterno y poderoso Dios. Y a manera de conclusión, mis amados hermanos, para terminar, hoy el mismo Dios y Señor nos ha dado y les ha dado un saludo tripartita. Y no solo un saludo, sino que nos afirma lo que Él ha hecho y lo que hace. Es decir, nos ama, nos lavó y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él, para Dios su Padre. Nos ha anunciado que ya viene, que todos lo verán, que para nadie será oculto, que vendrá en las nubes y que luego entonces sus enemigos temblarán. Por eso, hoy es un buen día para reflexionar y tener ánimo. El Señor Todopoderoso está con nosotros y en nosotros. Y lo que podemos decir, a Él sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y diría Martín Lutero, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, y por armas deja ver astucia y gran poder, cual Él no hay en la tierra. Pero nuestro valor es nada aquí. Pero Él, por Él y para Él todo es perdido. Pero para nosotros y por nosotros luchará el Dios escogido, que es Jesús, el que venció en la cruz, el Señor de Sabaoth, el que triunfa en las batallas. Oremos al Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre amado, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo por esta tarde en la cual, Señor, tú nos has orientado con respecto
a tu palabra bendita y verdadera a través del libro de la revelación que es en Jesucristo. Gracias, Señor, por mis hermanos que han tenido la intención y el interés de ir descubriendo las verdades de tu palabra a través de la guía de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muchas gracias. A ti sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos.